queremos agradecer a CG Multimedia, Tecnología y Seguridad, empresa que nos apoya en todo el soporte técnico. Se comunican al 945-523-171. Esta empresa nos está regalando soporte técnico si te encuentras en Lima de manera presencial y si te encuentras en provincia por medio de TeamWeaver. Muchas gracias, CG Multimedia. Muy bien, sigamos. Ahora, lo prometido es deuda. Por todo lo que nosotros esperábamos y lo que ustedes querían, conversando con los directores en la comunidad de directivos que tenemos, conversando con las maestras en las comunidades. Tenemos alrededor de 10 comunidades y entre ellas comunidades de diversas maestras de todo el Perú. Quiero presentarles con todo gusto y con todo cariño a el doctor Omar Bellido Valdivieso. Te comento, Omar es doctor en educación, docente de la Universidad Nacional del Santa, que queda en la hermosa ciudad de Chimbote. Asimismo, es docente formador de la Universidad San Ignacio de Loyola y estoy muy contenta. Ha escrito muchas publicaciones y es un apasionado de la ciencia y de la investigación. Buenos días, Omar. Gracias, Brenda. Gracias por la antesala. Un saludo muy especial a todos los docentes, a todos tus seguidores que promueven justamente las ciencias de la educación en los diferentes ámbitos, ya sea como directivos, como docentes en los diferentes niveles o en apasionados que siguen diariamente o semanalmente tu espacio en este Facebook. Cuéntanos, Brenda. Omar, yo estoy con todas las preguntas para hacerte, Omarcito, porque tengo todo lo que los profesores, directores y subdirectores me vienen diciendo. Y yo quiero que nos digas, porque tenemos, amigo mío, un zaperoco de ideas, por decirlo así, amicalmente. Omar, ¿qué son los criterios de evaluación? ¿Qué concibes? ¿En qué se fundamentan? Gracias para poder compartir y para poder detallar algunas cosas sobre todo este proceso, que quede bien claro. Mi exposición va en el sentido de dos aspectos. La primera va en un aspecto teórico o conceptual, a partir de toda la ciencia misma y guiándonos también por los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación. Y el segundo aspecto va en algunas precisiones en lo que respecta para poder ejemplificar con estos elementos. Si ustedes observan, siempre es importante, sobre todo en esta estrategia Aprendo en Casa, miren ustedes, si ustedes observan el siguiente gráfico o la lámina esta, tenemos aquí puntos importantes que tenemos que partir. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con el proceso de la planificación del aprendizaje. Es un proceso clave, es decir, los criterios están en función a este macroproceso de planificación del aprendizaje. Entonces, es importante definir qué es un criterio de evaluación. El Ministerio de Educación lo define como un referente específico sobre el juicio de valor que realiza el experto, en este caso el docente, sobre el nivel de desarrollo de la complejidad de las competencias. Y en ese proceso se describen las características, las cualidades, aquellos que el docente quiere valorar en función, tomando como el punto número 1, como está en la diapositiva, tomando el estándar. Ese es un punto clave, porque esto nos va a permitir demostrar, en este caso a los estudiantes, sus actuaciones ante una situación o un contexto concreto determinado. Entonces, en conclusión, es un referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia, que describe cuáles son esas cualidades o aquello que queremos valorar como expertos o como docentes, y que los estudiantes
deben de demostrar en ese proceso. Entonces, si es que esto es así, entonces podemos evidenciar que estos criterios de evaluación toman como referencia ese análisis, esa mirada acuciosa, esa mirada muy bien precisa y determinar cuál es el estándar de aprendizaje. Y esto va en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los niveles. Como punto número 2, es importante analizar y determinar cuál es esa competencia en función a esas capacidades que deseo de algún otro modo promover, fomentar. Entonces, a partir de esa triada que tenemos, no perdemos de vista los desempeños, que gira un factor muy importante para poder articular y poder definir cuáles son esos criterios de evaluación. Por eso es que, si ustedes observan, los niveles 1, 2, 3 y 4, directamente allí podemos mirar detenidamente para poder obtener cuáles son esos criterios de evaluación. Pero eso no implica dejar de lado cuáles son esas experiencias de aprendizaje o situaciones con relación al producto que se desea obtener. Tampoco Omarcito, una consulta, entonces, recapitular antes de que prosigas a la siguiente lámina, entendemos de que los criterios de evaluación son lo que nosotros esperamos que los niños aprendan, ¿no? Son estas valoraciones que le vamos a dar, este juicio que vamos a tener. Omar, yo tengo una consulta que hacerte, ¿no? Que me la han pasado por escrito acá, me han llegado unos mensajitos. Cuando mencionas, dice, ¿no? Que no debemos de también darle la mirada a la experiencia de aprendizaje, a las situaciones, a las sesiones, ¿no? En ese sentido, la experiencia de aprendizaje, ¿qué es lo que me va a aportar para la formulación de criterios, Omarcito? es importante y es fundamental porque en la estrategia que estamos, de Aprendo en Casa, ya tenemos una planificación mensual, semanal, donde están definidos cuáles son esos elementos claves en función a las competencias, a las capacidades que el maestro debe comenzar por así decirlo, a precisarlas. Entonces, ¿eso qué implica? En este caso, el docente no concretiza la situación porque ya el ministerio te da en esos lineamientos, que es muy diferente que el docente en una modalidad presencial tiene una mirada completa y lo aterriza con la Exactamente. experiencia. En este caso es a la inversa. El ministerio con todo su equipo pedagógico, técnico, tecnológico, te está dando esa oportunidad de desplazar y movilizar todos estos elementos de planificación que concretiza en función a un conjunto de actividades. Frecuentemente o generalmente son 2 actividades semanales por cada área. Pero es un solo propósito. Es un solo propósito. Y las Entonces, actividades están articuladas una con otras. exacto. Las evidencias de aprendizaje me van a dar, estas experiencias, diré, de aprendizaje me van a dar ese marco, el contexto en el cual se van a estar dando, ¿cierto? ¿No? La temática que se va a estar abordando para que también se inserten y formen parte de los criterios de evaluación, ¿no? Omarcito, coméntanos. Tengo otra pregunta que sí, que yo quería que nos respondieras, ¿no? Omar, ¿cuál es la diferencia entre un criterio de evaluación y un indicador? Ajá, muy bien, gracias. Gracias, Brenda. Entonces, si tenemos aquí los elementos que hemos conversado hace un momento y teniendo como referencia a los criterios de evaluación que son un referente para poder emitir un juicio de valor no subjetivo. Por el contrario, el criterio de evaluación se amarra, se articula y se aterriza con los indicadores de evaluación, que justamente con esos indicadores de evaluación, el experto, el docente, va en lo menor posible tener grados de subjetividad.
porque tenemos los indicadores de evaluación que me van a precisar esos elementos de objetividad en el proceso de aprendizaje que el estudiante desea, en este caso aprender, y que el docente desea recoger de las actuaciones del estudiante en sus productos, ya sea en un ensayo, en un ensayículo, ya sea en una monografía, en un texto de opinión, etcétera. Por eso es que ahí tenemos dos conceptos, dos constructos bien marcados. Los criterios de evaluación que están en función o que se obtienen en ese marco de la competencia, en ese marco epistemológico del estándar, de la competencia, de la capacidad, del desempeño mismo. El indicador son cuestiones mucho más precisas que me va a medir y me va a precisar cómo el estudiante, o cómo en este caso el docente, desea obtener tales evidencias de aprendizaje. Estos elementos, por ejemplo, si puedo seguir Claro, por supuesto. precisando para llegar a esa diferencia en la ejemplificación. Por ejemplo, en base a la pregunta que formulas, he hecho un cambio, una transición de diapositiva. No sé si ustedes lo están observando. ¿Me Sí, confirmas, por favor? sí, Muy bien. estamos bien. En la semana 28, dice, Bien, ¿no? he tomado la 28 con la 29 porque los docentes deben dar una mirada general a todo ese proceso. Porque hay una secuencia lógica en todas estas actividades. Por ejemplo, si ustedes observan en la semana 28 en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, he tomado como un estándar en función a lo que tenemos ya en la publicación de Aprendo en Casa. En la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Si ustedes observan aquí tenemos todo lo que respecta al estándar, ¿correcto? Pero en esa semana el estándar no se va a lograr, ni tampoco en 2 semanas, ni en un mes. Pero como ya me da la planificación el ministerio, yo voy a situar a partir de la competencia y de la experiencia de aprendizaje cuáles son los puntos claves que voy a tomar como referente del estándar. En este caso, por ejemplo, lo he puesto aquí en otro colorcito. Por ejemplo, asume deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y deberes frente a situaciones que involucran a su comunidad. Y delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a la construcción de consenso. En la estrategia ya tenemos esto, por ejemplo. Ya tenemos la experiencia. Por ejemplo, ¿qué dice la experiencia de aprendizaje? La llegada del COVID-19 a nuestro país ha evidenciado que, durante décadas, no se ha priorizado la salud pública. Nos damos cuenta de esto cuando vemos la gestión de los recursos humanos y materiales y la tecnología e infraestructura en el sistema de salud de cada región del país. Como ciudadanos y ciudadanas, dice, en la primera actividad identificaremos los retos a enfrentar para lograr un sistema de la salud pública de calidad. Ya me está articulando a la actividad 1, ¿correcto? Exacto. Y dice, en la segunda formularemos propuestas para que el sistema responda a un derecho a la salud de cada peruano en nuestra región. Se amarra a la segunda actividad, pero además me pone el reto. Tu reto será elaborar un artículo de opinión dirigido a los adolescentes de tu región para que puedan superar los retos y una salud pública de calidad. Entonces, amarra todas las actividades y la estrategia. Como les repito, el propósito es uno solo. Por cuestiones didácticas, lo han desarrollado en 2 actividades, puede ser hasta en 3, correcto, pero que el estudiante en esas guías de aprendizaje va a gestionar su propio aprendizaje, porque aquí se promueve el aprendizaje autónomo, la autonomía del aprendizaje.
Entonces tiene que estar bien detallado, bien pauteado didácticamente. Por eso es que tenemos esa forma de cómo estamos transmitiendo la información en nuestras diferentes áreas. Entonces, como está esto, ¿bajo qué lógica de competencia estamos? Convive y participa democráticamente. ¿Cuál es la capacidad? Delibera sobre asuntos públicos. Esto no está en la estrategia Aprendo en Casa. No te va a decir todo el Ministerio de Educación qué es lo que debes de hacer. Te da las grandes pautas para que el maestro pueda justamente allí analizar y adecuar esas actividades que tenemos. Entonces, ojo, delibera sobre asuntos públicos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Generando esa capacidad para que el estudiante, a través de ese reto, de ese desafío, él me pueda demostrar una postura, una opinión. Las actividades y las experiencias pueden ser distintas. Pueden ser en experiencias. Eso no implica que voy a cambiar mis criterios a cada sesión. No es así. Los criterios ya están definidos, enmarcados en esa lógica que tenemos. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de allí, revisamos nuestros desempeños. El ministerio y la estrategia no te va a decir cuáles son tus desempeños. Para eso mejor ya no gestiono la docencia, me busco aplicadores y todo eso. Entonces, ¿cuáles son? Veo mi marco, ¿correcto? Veo mi competencia, veo mi estándar, veo mis desempeños y lo articulo a lo que ya nos está dando el ministerio. En este caso, he puesto 2 desempeños. Realiza acciones participativas para promover y defender los derechos humanos y la justicia social y ambiental. Y el segundo desempeño, evalúa los procedimientos de la institución y organismo del Estado, considerando el respeto a la dignidad humana y propone alternativas para su mejora. Entonces, a partir de estos desempeños, nuevamente, reviso el estándar, reviso la competencia, reviso mi capacidad y cuáles son mis desempeños y formulo mis criterios de evaluación. En este caso, he puesto que sean 3. Pueden ser 2. Entonces, criterio de evaluación 1, por ejemplo. Describe una opinión con fundamento ético en relación con problemas que afectan a la dignidad humana. Hoy en día, por coyuntura, es el COVID. Mañana puede ser otra situación, de otra pandemia. O problemas que tenemos frecuentemente. Sociales, de Toda corrupción. la historia del Perú. De corrupción, todo Exacto. lo que tenemos como problema. Lo que se viene, las elecciones. Todos los elementos como... Aquí la realidad no hay que inventarla. Como bien decía el Nobel colombiano, solamente la realidad supera la ficción. Y por tanto, las situaciones de aprendizaje están en el entorno de la sociedad. Exactamente. Hay que Yo también. tomarlos de manera creativa y de manera pedagógica para plasmarlos de manera didáctica en el aula o en el medio y que éstas se conviertan como un laboratorio de aprendizaje. Ese es el quid del asunto para las maestras de inicial que nos están viendo. En un momento más adelante, también voy a tener mi participación en relación a los criterios de evaluación y cuáles son las particularidades del nivel inicial, porque la teoría es una sola. Mi estimado amigo Omar, la teoría es una sola. Comparto con Omar sus postulaciones. Hemos tenido diferencias porque ahí está la riqueza del pensamiento para llegar a un buen puerto, ¿no? Pero como dice Omar, ¿no? Las situaciones de aprendizaje están ahí. Y en inicial, nosotras vamos a abordar mucho esa temática no solamente de lo que me dan, sino de lo que sucede, de lo que está sucediendo. Muy bien, Omarcito. ¿Puedo continuar entonces? Continúa, por favor. Gracias. Entonces, el siguiente criterio de evaluación he considerado. En la primera, busco un fundamento ético.
porque es el espíritu, es la naturaleza del área. Es el fundamento ético que queremos en todos los ciudadanos. Describe la relación y coherencia entre las partes de la estructura del texto. Esto es para séptimo ciclo, correcto, quinto año de secundaria. Si ustedes pueden revisar las guías de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa. Aquí quiero trabajar todo lo que es la parte de la estructura, la tesis, el cuerpo de la argumentación y las conclusiones, que es el reto que deseo que ellos puedan elaborar. Y luego plantea retos y o alternativas sobre asuntos públicos. Y miren cómo está allí amarrado con el desempeño. Es un asunto público, que puede ser la corrupción, que puede ser problemas medioambientales, que puede ser la minería, que puede ser problemas hoy en día de la pandemia. Entonces, son asuntos, la categoría mayor son asuntos públicos, y que como ciudadanos, y como bien decían los griegos, nos debe de interesar, y que por tanto hacemos la política desde la ciudadanía. Y eso es lo que debemos de revalorar, hacer la política desde la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes problemas de tu comunidad? Me dirán de repente la basura, de repente la carencia de servicios básicos, en fin. Esos son asuntos públicos que nos interesen para que a partir de allí el estudiante pueda sensibilizarse y poder desarrollar el pensamiento crítico. Porque si no, solamente transmitimos contenidos y eso no se ajusta a lo que queremos, no se ajusta a una educación hoy en el siglo XXI. Entonces, en la siguiente diapositiva, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy bien. Ahora queremos ver los ejemplos, Omar. El pueblo pide los ejemplos. He estado leyendo, el profesor Rómulo me está pidiendo, Miss, excelente el material, por favor, compártanos. Le digo, sí, le vamos a compartir, profesor, tranquilidad. Va a estar puesto, lo vamos a dejar en el Facebook, Omarcito. Los maestros de secundaria, directores que se encuentran presentes, están muy contentos, me han estado escribiendo ahorita y me dicen, Miss, un ejemplo, tranquilos, que ya Omar va a entrar a los ejemplos, con tranquilidad. Vamos, Omarcito. Aquí tenemos, por ejemplo, quinto grado, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, lo que estaba hace un momento simplificando, la semana 28. Para que ustedes vean luego cómo estas se articulan con las demás semanas también. Y el docente puede tener una mirada global, una mirada holística. Enfrentamos los retos de la salud pública. Miren, día 1 y día 5. No es que el directivo lo va a lanzar el día lunes y lo lanza el día viernes. ¿Correcto? Esto se ha puesto así de manera que el estudiante pueda autorregularse y pueda fomentar ese elemento que queremos en todos ellos que la generen, el aprendizaje autónomo. Y esto las instituciones lo pueden lanzar en un solo día, ¿correcto? Actividades, reconocemos los retos de la salud pública. Miren, eso observen, día 1. Actividades, elaboramos propuestas para lograr una salud pública de calidad, día 5. Miren, cómo ya las actividades ya están amarradas a la experiencia de aprendizaje y estas con relación al estándar, a la competencia, a la capacidad y desempeño. Aquí, por ejemplo, lo que está de color, por ejemplo aquí, el criterio de evaluación 1. Describe una opinión con fundamento ético en relación con problemas que afectan la dignidad humana. Como ciudadanos, ciudadanas, en la primera actividad identificaremos los retos a enfrentar para lograr un sistema de salud pública de calidad. Esto tiene que ver con la relación del criterio de evaluación número 1, que el estudiante pueda desarrollar esa capacidad del asunto público, pero en función a una postura, a una posición. Y esto tiene que ver con el problema que le está afectando. Y aquí quiero precisar, las experiencias de aprendizaje pueden ser variadas.
y puedan cambiarse en cada 2, 3 semanas, pero los criterios van a estar fijados con ese horizonte que queremos. Aquí tenemos otro elemento, miren, que el criterio 1 lo he desglosado en 2 criterios, mientras que uno me evalúa la argumentación, el otro evalúo esa estructura del cuerpo del texto, esa relación, esa coherencia que existe entre las partes del producto, de ese artículo de opinión. Y 3, plantea retos y o alternativas sobre asuntos públicos y está articulada con el reto, que es elaborar un artículo de opinión dirigido a los adolescentes de tu región. No es que en mi criterio voy a colocar en la región Ancash, por ejemplo, o en la región Ucayali. Eso puede variar. El que redacta el artículo de opinión observa la complejidad que tenemos en esta realidad y está en la capacidad de elaborar porque se sensibiliza, interactúa con el fenómeno, con el objeto de la realidad. Y a partir de allí comienza a tomar una postura para poder determinar cuáles son los elementos de causas y efectos y los recursos y las carencias y que puedan asumir una postura. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Por ejemplo, y aquí contesto la pregunta que me ha formulado. Correcto. Los criterios de evaluación y cuáles son ahora mis indicadores. Indicadores. ¿Cuáles son? Todos estamos ahí, ya, queremos ya, dinos. La norma, por ejemplo, señala claramente que podemos usar, y también la ciencia así lo reafirma, un conjunto de instrumentos. Puede ser lista de cotejos, puede ser una rúbrica de evaluación, analítica, holística, ¿correcto? Puede ser otro tipo de instrumentos que le permitan justamente evaluar ese criterio de evaluación. Por ejemplo, describe una postura, voy a activar el lapicito, aquí está. Ahí está. Describe una postura fundamentada, ¿correcto? Desde una perspectiva ética, como dice el criterio, con el problema del COVID-19 de su región. Ya lo articulé, porque ¿cuál es mi criterio que yo quiero valorar? Esa postura fundamentada. El problema puede ser diverso, lo puedo cambiar de acá en 2 semanas, pero la fundamentación y esa relación de esa capacidad que tiene o que quiero desarrollar en el estudiante es la que yo deseo evaluar. Ese es mi indicador. Mi postura fundamentada, que la describa. Y como hace un momento les decía, este indicador como evalúa la argumentación y la opinión, lo desgloso en otro indicador más, que me describe al menos 2 justificaciones o razones que sustenten la decisión ética fundamentada, que valoren la persona como sujeto de derecho. Miren. ¿Cuál es mi indicador? 2 justificaciones. Puede ser 3, puede ser 1. Ese es el indicador que me está prácticamente indicando esa relación, ese razonamiento lógico que queremos. Es como, por ejemplo, si un estudiante, una persona va al seguro, va al hospital, ¿qué dice el médico o la enfermera? No, porque te observa y te dice, tú tienes 40 de fiebre. ¿Cuál es el instrumento? El termómetro. Muy bien, te aplica el termómetro con los protocolos y luego te indica qué temperatura es la que verdaderamente tienes, 37, 38, 40, etc. Te está indicando cuál es pues, el estado, ¿correcto?, del cuerpo en función a la temperatura que tenemos. Aquí, con esta misma lógica, es lo mismo. 3, el texto está organizado en 3 partes. Tesis, que es la opinión,
del estudiante, y aquí no estoy juzgando que esa tesis sea la misma que yo quiero que leerla o escucharla. No, no es así. Porque si él me da razones fundamentadas y así yo no esté de acuerdo con la posición que él tiene, yo estoy evaluando que me argumente su posición, así sea contraria a la que yo tengo. Porque eso es lo que quiero y es lo que está en mi criterio de evaluación. Yo no quiero que todos piensen como yo o como en el factor docente. Yo deseo promover en ellos ese desarrollo, ese espíritu crítico. Entonces, lo que yo voy a evaluar con mi criterio, ese razonamiento. Y mi indicador me dice, muy bien, quiero dos justificaciones, dos razonamientos lógicos, pero que tengan relación causal al respecto. Y propone dos retos y o alternativas de mejora de la salud pública de calidad en su región con relación al problema del COVID-19. Entonces, aquí ya me está deliberando ese asunto público que desea el estudiante promover, desarrollar. Ese ciudadano crítico con los grandes problemas que tiene en su comunidad, que tiene en su localidad, que tiene en su región y que tiene en su país. Y te va a plantear dos alternativas. ¿Por qué no hay de repente muchos recursos? Y el niño te va a decir de quinto año, por la corrupción. Y vas a asociar a otros elementos y vas a promover esa capacidad que queremos en el estudiante. Pero para eso viene otro elemento más, la retroalimentación, que será otro tema de otra invitación. Entonces, esto es claro. Y por tanto, Brenda, ahí está la diferencia entre los criterios de evaluación y tus indicadores de evaluación. Esto te dice la ciencia. Por supuesto. Entonces, Yo otro estoy, punto es tratar. antes de que pases a la rúbrica, que es un instrumento que me encanta, que lo propusimos desde el año 2016 para la UGEL 3, yo me acuerdo con un equipazo. Saludos para todas las acompañantes pedagógicas de la UGEL 3 de aquel entonces, para Miriam, perdón, para Nancy, para Marixa, para Ladi, para Aurora, para todas las acompañantes pedagógicas de aquel entonces, para Norca Montero que nos estaba guiando, estaba a cargo de nosotras en aquel entonces. Hicimos la rúbrica de observación del desempeño del estudiante desde aquellos años. Y antes de que pases a la rúbrica, antes que cerremos con broche de oro y que les des a conocer a los docentes estas aplicaciones que también pueden acceder para hacerlo, quisiera, Omarcito, antes de pasar a eso, nos dijeran, Omar, ¿y las evidencias de aprendizaje, esos productos que elabora el estudiante, cuál es el match? ¿Dónde caen? ¿Dónde se vinculan? Sé que en la explicación cae de madura, ¿no? Pero si nos podrías decir en algunas frases las evidencias de aprendizaje, ¿dónde caen? Para que quede totalmente claro para todos los maestros que nos están viendo. Te cuento, Omar, que hay más de 14,000 personas que te están viendo en este momento. Gracias. Muy bien. Gracias, Brenda, por el espacio. Bueno, son tus seguidores, no son mis seguidores. Y tienes un buen público objetivo que te sigue en toda tu frecuencia. ¿Qué nos dice la teoría? Que está alineado a lo que señala el Ministerio de Educación. ¿Qué es una evidencia? Son las producciones, son las actuaciones realizadas por los estudiantes. Eso dice la teoría. En una situación concreta. Eso es lo que yo quería que tú digas. Como parte integral de todo el proceso de aprendizaje. ¿Sabes Eso por qué, Omarcito? claro. ¿Sabes por qué, Omarcito, es tan importante lo que acabas de decir? Porque a veces hemos malentendido que una evidencia solamente es un producto, cuando lo que tú dices es cierto, también es una actuación. No, a ver, sigue, Omarcito, perdona porque me emociono, pues, Omar, y te tengo que decir todo lo que a mí me dicen, pues. No te preocupes, gracias más bien por las precisiones y recoges también las inquietudes y consultas
de todos tus seguidores. Entonces les decía a todo tu público objetivo que las evidencias son aquellas producciones. Pueden ser físicas, un organizador visual, un audio, un video en YouTube, ¿correcto? Puede ser una maqueta, puede ser un ensayo, un ensayículo, una monografía, una tesina, un artículo, un cuento, puede ser un audio grabado en función a situaciones peligrosas que pasen los niños. Es una producción. Y las actuaciones que realizan los propios estudiantes en situaciones definidas o concretas. Entonces, estos elementos nos van a permitir interpretar, identificar lo que han aprendido y lo que les falta aprender. ¿Correcto? Esto es un punto importante que quiero que ustedes quede anclado, porque a partir de allí vamos a, por así decirlo, a readecuar o adecuar en las futuras sesiones qué están aprendiendo y qué les falta aprender en una mirada holística, global, para ese logro de la competencia, con relación a esos propósitos de aprendizaje definidos, cómo lo han aprendido. Eso que quede claro al respecto, Brendita, ¿no? Uy, para mí está clarísimo y estoy feliz de que le estés dando esas respuestas claras y concisas a los maestros, que es lo que queremos escuchar nosotros los maestros de aula, que estamos en el quehacer pedagógico, respuestas claras, directas, que realmente me sirvan a mí para resolver este matatiro tirulá y que podamos estar tranquilos con lo que hacemos, ¿no? Muy bien, prosigue, Omarcito. Gracias. Entonces, te decía, aquí tenemos una rúbrica holística de lo que hemos hace un momento estado explicando. Vamos a activar aquí el... Ahí. Enfrentamos los retos de la salud pública. Miren, aquí tenemos nuestros criterios que van a estar acompañados de otros criterios, de otras capacidades, ¿correcto? Esto es solamente de una capacidad, de liberar asuntos públicos. Entonces, para que sea una rúbrica holística, tiene que integrar otros criterios con unas miradas mucho más globales que estén asociadas a otras capacidades. Entonces, en la parte superior tenemos los niveles de logro que nos llega el ministerio, en inicio, en proceso. El logro y logro destacado, ¿no? Logro destacado, muy bien. Entonces, esto va en la parte superior y tenemos aquí los criterios de evaluación ya definidos y aquí tenemos los descriptores de desempeño, ya sea en una actuación o ya sea en una producción. Así de simple. Esto va. Esto, ¿Qué aplicación sugerirías y les recomendarías a los docentes para hacer sus rúbricas ellos solitos? a ver, vamos aquí a trabajar con esta, no sé si lo pueden observar, Sí, sí rúbrica. se ve. Ujú. Muy bien, entonces he hecho un cambio de diapositiva. Una de las rúbricas, voy a compartir pantalla, es Ruby Star, Sí se está ¿correcto? viendo, sí se está Ruby viendo. Star. ¿Se observa? Sí, Muy bien. perfectamente. Aquí tenemos, lo pueden traducir inclusive al inglés o al español en este caso, ¿no? El ejemplo que ustedes han observado en mi diapositiva, lo he trabajado aquí. ¿Cómo lo he trabajado? Me voy a cualquiera de estos plantillas que tenemos, ya sea productos, multimedia, matemáticas, destrezas, ciencias, música. En cualquiera que active me van a presentar la misma lista de todos los productos. Por ejemplo, voy a tomar elaborando un mapa o un periódico. Aquí voy a colocar mis datos del docente, el título del proyecto, en este El mapa, caso. ¿no? No, pero en este caso quiero asociarlo con la actividad. Con la actividad. Que tiene que ver con, vamos a tomarlo aquí, nuestra salud Salud a pública. inicio, salud pública, ¿no? Vamos a estos redes sociales.
enfrentamos los retos de la salud pública. Ujú. Así se llama la sesión. Entonces, vamos a escribirlo. Como ustedes pueden observar, queridos maestros, docentes, directores, subdirectores, esta aplicación que es totalmente gratuita te sirve para poder elaborar las rúbricas en un momento súper y nos va a ayudar para que esa evaluación sea sistemática, dinámica y ágil. Observen ustedes, esto de aquí, que está 4, 3, 2, ¿se puede modificar? Aquí lo pongo en inicio. El 2 le pongo en proceso. Brenda, ¿el 3 cuál es? El 3 es nivel de logro esperado, logro Logro esperado, esperado, previsto. Logro esperado, sí, logro esperado, y el cuarto es logro logro destacado. destacado. Ajá. Muy bien. Omarcito, ya nos está refrescando la pantalla. A ver, vuélvela a compartir. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ya. Aquí, vamos a ver, aquí estaba con 4, ¿no? 4, 3, 2, 1. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en mi, vamos a verlo, aquí, Claro, estaba así, con números. estaba así, miren, 4, 3, 2, 1. ¿Se observa? Eh, sí, muy Ya. bien. Voy a hacer un cambio de transición y lo voy a adaptar. Logro previsto, ¿no? Logro Destacado. destacado. Entonces ya lo adapté a mis niveles. Aquí hay un conjunto de categorías. Miren, que quiero evaluar. Por ejemplo, le puedo evaluar ideas secundarias. Y me van a salir ahí las ideas. Pero yo no quiero eso. Yo quiero tomar mis criterios que he elaborado. Entonces, para eso, me voy aquí y voy a colocar mis criterios que tienen que ver con lo que yo he formulado, con lo que he formulado, y lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí. Para que ya la rúbrica quede, por así decirlo, ya adaptada a mis propias necesidades. ¿Correcto? Muy bien, vamos aquí a abrir el editable. Qué maravilla. Rubistar permite editar, contextualizar, colocar lo que yo considero, lo que yo he producido. No es una camisa de fuerza, sino todo lo contrario. Y es una aplicación que nos permite hacer esto, ¿no? Muy bien, maestras de inicial, no coman ansias, que también vamos a compartirles los criterios para el nivel inicial. Yo voy a ir directamente a los ejemplos, dado de que la teoría es la misma. Solamente vamos a hablar acerca un poquito del enfoque del nivel inicial, este enfoque humanista, y que nosotras aprovechamos mucho todas las situaciones que se presentan, no solamente las experiencias, sino las situaciones que se presentan. Por Muy bien. ejemplo, observa, aquí voy a colocar esto. Ahí está. Miren. En el otro, ya, plantea retos. Escribe. Ahí está ya refrescado. A ver, la quiero leer, la evidencia, ok. No, lo estamos viendo en blanquito todavía, Omar. Sí, vamos a compartirlo. Ahí, ¿se observa? Ya, ahora se observa, ya claro que estás Estoy, copiándolo. Sí, sí, sí. exacto, exacto. Y voy a copiar mi criterio 3, que es el planteamiento de retos. Ahí está. Miren. Listo. Tengo 3 criterios y uno que he tomado como plantilla. Exacto. Artículos. Y puedo colocar aquí muchos más porque es una rúbrica holística. Lo que estoy acá haciendo es solamente una rúbrica analítica. Analítica. Así es. Pero me da el espacio para poder trabajar muchas más. Y aquí comienzo a partir de estas categorías, de los criterios de evaluación, comienzo a hacer un reajuste gradual para obtener esos desempeños, actuaciones o producciones de mayor a menor. ¿Correcto? Lo voy a dejar en blanco por cuestiones de tiempo y pongo aquí enviar.
ustedes observan, Sí, aquí, estamos ansiosos por verlo. por ejemplo, observa, mira, tienes la rúbrica, mira, haciendo un periodo. Exactamente. Acá lo puedo cambiar, no hay problema, enfrentamos los retos de la salud pública. El docente, el nombre del estudiante, he tomado la plantilla para que ustedes vean que se puede también tomar y hacer un reajuste, y aquí tengo mis criterios, y aquí voy colocando mis desempeños. Si quiero descargarlo, voy aquí en descargar, y lo descargo con el Excel, observen aquí, lo descargo con el Excel. Porque también se puede guardar en línea, ¿no? Sí, te registras y queda ya como una autoría ya. Lo máximo. ¿Ves? Para todo hay estoy convencida de que las herramientas tecnopedagógicas van a hacer que el docente pueda desarrollar mejor sus capacidades formativas. Ese es mi tema, Omar. Después te voy a perseguir porque ese es mi tema donde va a girar mi investigación para el doctorado. Ya, no hay problema. Miren, observa, mira. Aquí tienes. Y aquí lo puedes editar. Este es un artículo. Un Excelente, Omar. artículo de opinión. Muy bien, Omarcito de mi vida. Muy bien. Nos has dado un ejemplo maravilloso de cómo utilizar las rúbricas. Hemos hablado acerca de qué es el criterio de evaluación, qué es lo que se espera que los estudiantes logren, siendo estos los indicadores, descriptores más específicos, ¿no? Ya se pueden usar diversos instrumentos, lo has probado, una lista de cotejos, se puede utilizar una rúbrica, una lista de chequeo, independientemente, se pueden utilizar diversos instrumentos, ¿no? Cabe mencionar de que nos has dado de manera muy didáctica cómo se articula y se vinculan todos los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que la mirada es hacia el logro del estándar, pero hay que ir de poquito a poquito para lograr el macro, ¿no? Muy bien, mi estimado Omar, nosotros en la consultoría nos encontramos contentos, estamos felices por la explicación. Y aquí no solamente el doctor es mi Pinky, pues que yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, mucho, mucho y te agradezco por haber estado. Ahora yo te quiero contar un poquito. Dime, Omarcito. Gracias, te digo. Gracias. Hasta otra oportunidad.